Impactante ministro internacional, con sus brazos abiertos listos para amar. Restaurar es nuestra misión fundamental, bajo el cielo y la palabra que nos va a guiar. Bendiciones de lo alto, guerreros esforzados y valientes. Por aquí les habla la pastora Verónica Angulo y seguimos con nuestro módulo 5, liberación a la luz de la palabra. De verdad que estos temas, a medida que voy profundizando en ellos, porque aunque uno lo sepa cuando lo vas a transmitir, quieres dar lo mejor, quieres investigar más para que no se escapen las cosas y tenga esa estructura, ¿verdad? Esas bases, esos fundamentos que hay que poner para luego fluir en esa enseñanza. Y de verdad que bueno, estoy contenta con este módulo porque siento que es mi llamado, porque siento que bueno, el Señor nos metió por este camino, por esta guía y me siento gozosa de hoy en día estar enseñándoles a cada uno que quiera escuchar, ¿verdad? A cada quien que quiera escuchar estas enseñanzas. Le invito, como siempre, a compartir, a suscribirse, a apoyarnos con los comentarios, con la manito arriba. Amén. Y bueno, seguimos con el tema de hoy, que es esas diferencias entre lo que es posesión, opresión, influencias, transferencias, cautividad. De eso vamos a estar hablando hoy para tenerlo en claro. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el ministro de liberación debe reconocer cuando la persona está poseída, cuando está oprimida, cuando está influenciada, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros los ministros de liberación no nada más vamos a dar una administración de liberación, tenemos que también aconsejar, aparte tenemos que tener ese don de consejo, que eso lo da el Espíritu Santo, igual que este llamado, y tenemos que saber reconocer estas diferencias porque allí vamos a saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a intervenir, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, investigando cuál es la raíz, cuál es la causa de esto, mediante una entrevista a la persona que vamos a administrar liberación y también mediante todo el conocimiento que hemos adquirido, porque de acuerdo a estas herramientas que tenemos a la mano es que podemos actuar y ayudar a esta persona, ¿verdad? Por eso estamos en este centro de capacitación, para ir formándonos, para ir entrenando y hacer una administración de manera efectiva. Amén. Entonces, el ministro de liberación, ¿qué es? La persona que está al servicio en la obra de Dios para aplicar lo que dice la palabra en Isaías 61. Vamos, acompáñenme un momentico para leerlo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. Así que los que tenemos este llamado, ¿por qué el Espíritu de Dios está sobre nosotros? Porque me ha ungido al Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Amén. Y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que el Señor sea glorificado. Amén. Y puede seguir leyéndolo porque de verdad que ese capítulo de Isaías es maravilloso. Y también para cumplir con lo que el Señor nos ha llamado, como dice en Mateo 10:1, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, escriba allí en la caja de comentarios, yo lo creo. Amén. Ahora bien, no todas las personas tienen ese llamado. Esto es importante saberlo.
así como no todos son salmistas, no todos son pastores, no todos son apóstoles. Esto lo da el Espíritu Santo según como Él disponga. Hay personas que a lo mejor nunca han pasado ni pasarán por una administración de liberación, así vamos a decirlo directo. Pero como han puesto, como les dije el tema anterior, de qué se trataba en sí la liberación, también de poner nuestra vida en orden. Si usted ve los pasajes bíblicos, usted ve que las personas son entregadas a cautividad, son entregadas a verdugos. ¿Por qué? Por causa de rebelión, de desobediencia. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida en orden, hemos rendido cuentas al Señor y cumplimos lo que dice la palabra, ve y no peques más, ¿verdad? Entonces nos hemos comprometido, recuerden lo que les dije del compromiso, el compromiso con el Señor. El Señor nos decía, los compromisos conmigo evitan los azotes, así que agárreselo por usted. Y bueno, ellos han sido liberados. ¿Por qué? Porque el Señor es quien libera. Y eso también lo tiene que tener muy claro el ministro. Nosotros somos un canal, un instrumento en las manos de Dios. Pero quien libera es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del lenguaje técnico, de dónde vienen estas palabras. El término griego, si quiere tome lápiz allí, bueno, yo siempre les recomiendo a ustedes que escriban allí en sus cuadernos. Ustedes deben tener un cuaderno a estas alturas, ¿verdad?, de sus enseñanzas. El término griego daimonizomai, no sé si se pronuncia así, daimonizomai con Z, significa estar bajo el poder de un demonio. Este término se refiere a una variedad de condiciones tanto físicas como emocionales, mentales y psicológicas. A esto es lo que llamamos posesión demoníaca en criollo, vamos a decirlo así. El término hebreo ashapt, termina en C, A-S-H-A-C, quiere decir para nosotros calumniado, y esto se refiere a la palabra opresión, que viene de los sinónimos oprimir, defraudar, violar, robador, hacer violencia, agravio, someter a una persona, grupo, nación a través de la privación de sus derechos y libertades. Es un control severo o uso del poder de uno contra otro. Influent o entis. Espero no estar yendo tan rápido. Proviene del latín y quiere decir influencia, que es la capacidad de persuadir a alguien para que actúe o piense de la manera que se desee. Es una habilidad fundamental en el liderazgo, ya que alguien que no puede convencer a las personas no es un líder. Transferencia. Proviene del latín transferre. Significa trasladar, llevar al otro lado. Cautivo. Deriva de capere, que significa coger, atrapar. La palabra cautivo se refiere a una persona que ha sido hecha prisionera de guerra. Cautividad, atis, significa confinamiento y encarcelamiento. Yo quiero que ustedes tengan, ¿verdad?, bien claro cada una de esas palabras, cuál es su significado. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, debemos reconocer si la persona está influenciada, si está cautiva. Generalmente siempre aquí están mezclados, obviamente, siempre hay demonios. Eso es así, siempre hay demonios. Entonces, la finalidad, ¿verdad?, de esta enseñanza es que usted pueda conocer, para formarse como un buen ministro de liberación, reconocer en qué posición están esas personas
Y como ya les dije, sabiendo las herramientas que aquí le entregamos, más la entrevista que usted va a tener con esa persona, que vamos a estar hablando de esa entrevista, porque hay personas, ay, ¿cómo es esa entrevista? ¿Cómo es eso? Bueno, más esa entrevista que usted le va a hacer a esa persona, entonces allí uno puede ir discerniendo, ¿verdad? Y obviamente siempre incluyendo al Espíritu Santo. Eso es así. Yo esto se los voy a repetir siempre. ¿Por qué? Porque yo pasé por allí, doy mi testimonio. Cuando yo comencé en el primer ministerio de liberación que estuve, ¿verdad? Aunque yo nací en una iglesia de liberación desde los 12 años, pero cuando el Señor me llevó a especializarme más en lo que es ministrar liberación, mi oración al principio, la administración de liberación, yo digo que bueno, es el Espíritu Santo de verdad y su misericordia. Era muy mecánica, yo soltaba toda la retahíla que me había aprendido de memoria, así como caletre. Yo soltaba toda esa retahíla, ¿verdad? Y claro, a ver si la pegaba, cuál demonio estaba ahí para que hablara. Entonces, pero no es así. El Señor no es así, de verdad. Hay personas que se dedican, ministros, 2, 3 horas, y ya yo vi que eso no, o sea, no voy a decir que no tenga que ser 2 o 3 horas. Puede pasar, no voy a decir que no. Pero cuando estás guiado por el Espíritu Santo, cuando estás presto allí, clamando a que sea el Espíritu Santo que te esté dando esa dirección a dónde vas a ir, mire, no vas a errar al blanco, vas a ir directo, ¿ves? Entonces, junto con el conocimiento, porque este conocimiento es importante, porque junto con este conocimiento y la dirección, ¿verdad?, del Espíritu Santo, vas a ser efectivo, va a ser algo profesional, amén. Porque el Espíritu Santo necesita que tú sepas, que tú conozcas, porque si Él te dice algo, tú no lo vas a entender y no lo vas a hacer bien. Amén. Entonces por eso necesitamos conocer, por eso nos estamos capacitando. Amén. Y ahora de todo esto podemos entender que la posesión demoníaca es cuando la persona es tomada por un espíritu maligno y pierde totalmente el control de su cuerpo y se comporta de acuerdo a la voluntad de ese espíritu maligno, ¿verdad? En cuanto a la opresión, es algo que está allí sometiéndote, cuando la persona está sometida en un área de su vida. No, el demonio no ha tomado la voluntad completa, ¿verdad? El control completo de ese cuerpo. Pero sí hay áreas que están oprimidas, por ejemplo, el área de las finanzas, el área de la salud, el área del matrimonio, el área con los hijos. No hay un sometimiento, un control completo de ese demonio, pero sí está afectando áreas. Amén. En resumidas cuentas. Las influencias, podemos ver aquí que el liderazgo puede ser tanto positivo como negativo. Ciertamente, un líder, por ejemplo, Jesucristo es un líder y este liderazgo es beneficioso para nosotros, es positivo, nos da vida, nos salva, nos redime, nos perdona, nos transforma, ¿verdad? Somos pasados de esa tiniebla a la luz admirable de Cristo, pero también podemos ver el líder del liderazgo del maligno, del enemigo de las almas, que él está justamente en esas tinieblas llevando un caos, una opresión, y hay influencias. Y usted ve que en cada parte, unas son más fuertes, otras son menos fuertes, pero este mundo, por ejemplo, está bastante influenciado por las tinieblas. Y nosotros, por eso es que tenemos que tener esos frutos del Espíritu, por ejemplo, el dominio propio. ¿Para qué? Para no caer en esas influencias. La transferencia es cuando hay transferencia, el pasaje bíblico, por ejemplo, cuando dice el Señor, deja tus cargas a mí, ¿verdad? Y toma la mía. Ahí hay una transferencia. Yo dejo las cargas al Señor y tomo las de Él. Hay un traslado de cargas, vamos a decirlo así. Y entonces las transferencias de las cargas, yo no sé si usted ha experimentado en algún momento que se acerca una persona y usted estaba bien,
o entra a un sitio y usted estaba tranquila y siente esa carga, siente esa pesadez, o siente la persona que le duele la cabeza, por ejemplo, entonces, o siente que los hombros, wow, le caen pesado, como que se le dieron algo allí, un peso extremo, y usted dice, ya va, pero es que esto no es mío, hubo una transferencia, igual cuando, por eso somos, esto lo voy a estar desarrollando más adelante, cuando imponemos manos, ¿cierto? Cautividad, entonces es cuando hablamos, ustedes en estos términos de liberación, ustedes van a escuchar mucho, te llevo cautivo, igual como dice la palabra, llevamos cautivo nuestros pensamientos, ¿a qué? A la obediencia de Cristo a fin de obedecerlo. Eso es una cautividad buena, ciertamente, pero también hay cautividades malas. Por ejemplo, cuando las personas, también esta parte, aparte de la opresión, muchos de los oprimidos están cautivos. Cautivos igual en áreas, encarcelados en alguna área. Y obviamente, ¿qué pasa? Que una cárcel, si usted está en una cárcel, usted no puede hacer nada, porque esa área ahí está en cuatro paredes, está encerrada. ¿Qué hace un preso? No puede hacer nada. Entonces, sin embargo, vea que hay diferencias, no es una posesión demoníaca, aunque también puede haber una persona poseída y cautiva, pero puede haber una persona que está cautiva, tiene opresión, pero que no está poseída. No sé si me estoy dando a explicar, creo que sí. O puede haber una persona que está influenciada, ¿verdad?, pero que no está cautiva, aunque puede ir camino a esa cautividad, no está oprimida aún, porque acuérdese lo que dice Santiago, esto es algo que el pecado, cuando se hace y se abre la puerta del enemigo, pero esto es algo que va poco a poco, van esos pensamientos, van ahondando los pensamientos hasta que usted acepta y se enlaza, y usted ve con qué pensamiento se enlaza. Por eso es importante que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, un prisionero de guerra. ¿Por qué? Porque acuérdese, hay un libro de una predicadora muy famosa, y yo creo que todos ustedes lo pueden haber escuchado y leído incluso, que se llama que nuestro campo de batalla es la mente. Y como dice, prisionero de guerra. Allí hay una guerra, donde se forma primero la guerra, donde el enemigo va a bombardear, es en nuestra mente. Entonces esa es la que tenemos que tener sana, fortalecida nuestra alma. Amén. ¿Para qué? Para poder encaminarnos y no dejarnos extraviar. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, las transferencias, como ya les expliqué, podemos transferir cargas. También podemos transferir cosas buenas, obviamente. Entonces, de eso lo vamos a estar desarrollando a medida que vayamos influyendo en el tema. Amén. Ahora sí, vamos con nuestro punto, posesiones demoníacas en la Biblia. Vamos a tener algunos ejemplos bíblicos, amén. Mateo 17:14 habla: cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente, muchas veces cae en el fuego, en el agua. Lo llevé a sus seguidores, pero no pudieron sanarlo. Aquí yo tengo 3 Biblias a la mano ahorita, y en una dice que fue un ataque, en otra dice que era lunático y en otra dice que era epiléptico. Más adelante dice: cuando Jesús escuchó esto, dijo: ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho para acá. Entonces Jesús le ordenó al demonio que saliera, y el muchacho quedó sano ese día. Ahora bien, después los seguidores se acercaron y el Señor los regañó, ¿verdad? Les dijo que tenían poca fe. Pero este es un ejemplo, ¿verdad? Y que aunque aquí hay 3 versiones diferentes,
de cómo explican qué era lo que tenía el muchacho, si era un ataque, si era lunático, si era epiléptico, ¿verdad? No sabría decirle cuál es la correcta, qué es lo que estaba pasando, pero sí leemos que sí tiene la misma solución para las tres, y es que Jesús le reprendió el demonio. En el 18 dice, Jesús le ordenó al demonio que saliera y el muchacho quedó sano desde ese día. Entonces, esa fue la solución. El Señor ordenó que ese demonio saliera. No lo reprendió, hemos hablado y eso lo vamos a estar hablando también, la diferencia de expulsar y reprender. Entonces, sin duda alguna, era un demonio lo que estaba operando en el muchacho y lo poseía repentinamente por lapsos de tiempo, no era permanente. Y era un azote que, mire, lo llevaba a la muerte. El muchacho se quemaba, se ahogaba, era tremendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos los diseños del enemigo ya que vino, matar, hurtar y destruir. Entonces, la posesión puede ser de repente y por un lapso de tiempo. Y también puede ser permanente, como es el caso, vamos a leer Marcos 5. Jesús y sus seguidores llegaron a la orilla del lago, a la región de los Gerasenos. Apenas salió Jesús de la barca, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas donde vivía. En Mateo 8:28 podemos ver que eran dos hombres, dos endemoniados que salieron de las tumbas. Debe ser, pienso yo, que el otro huyó o se quedó allí en la tumba y el otro fue el que salió a inquirir, ¿verdad?, a Jesús. Entonces dice que vivía allí. O sea, ya el hombre estaba totalmente atormentado. Ni siquiera con cadenas ni con hierros lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos y los habían puesto hierro en los pies, pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una posesión completa. Dijimos que ello envuelve, ¿verdad?, las condiciones físicas, emocionales, mentales, psicológicas. Hablamos cuando estábamos hablando del término griego que es bajo el poder de un demonio. Entonces vemos aquí que él estaba completamente bajo el poder de un demonio, tenía una fuerza sobrenatural, imagínense, rompía cadenas y hierros. Nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, atormentado, siempre gritando y cortándose con piedra. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Se hacía daño, vivía en un lugar que no era el adecuado para vivir, tenía una fuerza sobrenatural, nadie podía controlarlo. O sea, una persona que estaba totalmente bajo el control y el dominio de muchos demonios, porque si vemos más adelante, que cuando fue atormentado, él le dijo que eran legiones, porque eran muchos. Hay un término de legión que dice, hay números, unos ponen un número, otros ponen otros números, a lo mejor es de acuerdo a los países, pero el que más se da es que son 6.000 demonios, es lo que equivale a la legión, porque eran muchos. Y le rogaba repetidas veces a Jesús que no lo mandara fuera de esa región. O sea, dando a entender, ¿cierto?, que ellos estaban a sus anchas en esa tierra. Vamos a decir que casi el 98% de las posesiones se dan por prácticas de brujería, por pactos, por haber estado en sectas. Más que todos los pactos, cuando las personas hacen esos pactos diabólicos, eso se da se presta pues para que el enemigo, obviamente si tú le entregas tu alma, él hace con ella lo que quiere. Entonces, ¿qué le dijo? Mándanos a los cerdos y déjanos entrar a ellos. Se supone que esto era una región de judíos, se supone que los cerdos eran inmundos. Y qué tremendo que estas personas de esta región de Gadara prefirieron que se fuera Jesús por la muerte que le había causado a los cerdos. Entonces vemos cómo se refleja que ellos prefirieron la inmundicia, porque si los cerdos eran inmundos para ellos en ese tiempo, ¿verdad? Ellos prefirieron la inmundicia y les dolió más la inmundicia que la salvación que iba a llevar Jesucristo
para ese territorio. Y se ve porque aparte los demonios no se querían ir de allí, le decía que les imploraba, les rogaba repetidas veces que no los mandaran fuera de esa región. O sea, allí ellos vivían, tenían su asidero, vamos a decir, tenían allí su caos y tenían a estos hombres allí imagínense que mató esos espíritus que salieron, mataron a 2000 cerdos, los devocaron por el barranco. Entonces, como les dije, estas posesiones se dan es por haber hecho pactos de brujerías, por prácticas de brujería, por haber estado en sectas. Yo en mi ministración es así, una de posesiones. La primera ministración fue una muchacha que la tomaron 5 personas y no podían con ella. Y era tremendo porque ella hablaba el demonio, eso fue, me llamaron, yo estaba cerca y me llamaron para que orara por ella. Y era tremendo porque la tomaba el demonio y hablaba el demonio y decía locuras, pero cuando yo nombraba el nombre de esta persona, ella me decía, ayúdame Verónica, por favor, ayúdame, me decía. O sea, entre esa y la volvía a tomar el demonio. Era tremendo, ella no había hecho pactos así, pero ¿qué pasa? Que su mamá, su familia sí, sus hermanos, los hermanos de la mamá eran todos santeros, babalaos, y obviamente la mamá en su ignorancia la entregó, pues dio permiso, ¿sabe? Tenemos esa autoridad, y entregó a su hija a esos demonios para que supuestamente la cuidaran, vamos a decirlo así. En otras ministraciones, que podemos ver que es ejemplo de posesión demoníaca, es cuando la persona entra en un trance en toda la ministración, la persona entra en un trance y usted la ve y se transforma, que es el demonio hablando, ya no está la persona. Y cuando termina la administración y tú le hablas a la persona no recuerda nada. Eso también es una posesión y es un trance. Porque nosotros cuando ministramos debemos de tener claro que estamos conscientes de todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Y nosotros somos conscientes. Cuando perdemos esa conciencia y no sabemos qué pasó, ahí hubo una posesión, ahí hubo un trance. En una oportunidad estábamos orando reunidos y un muchacho, eso fue en Guárico, un muchacho cayó bajo la posesión de un demonio, era como el indio Guaycaipuro, si mal no recuerdo, y eso se levantaba y tenía una fuerza que, Dios mío, yo de verdad, uno a veces se asusta, pero confiamos en que el Señor es el que nos guarda, porque de verdad que como hacía ese hombre, si nos pegaba a una de las que estábamos allí, estaba la pastora Yoraima, estaba mi mamá, estaba el apóstol Carmen, estaba Nazaret también, la evangelista Nazaret que está con nosotros, otros hermanos, porque estábamos orando en la casa de ellos y estaba yo. Y eso fue tremendo porque yo digo que si nos pega uno de los que estábamos allí, wow, nos hubiese dado bien duro porque el demonio estaba bravo y se levantaba, hacía como Hall, así, parecía Hall. Y el hombre no es que era fuerte, era una persona pequeña, pero parecía Hall de tanto la maldad. Entonces, cuando hablamos con él, que salió todo, o sea, se acabó, que gracias a Dios ese demonio fue expulsado, él no sabía. Se quedó sorprendido cuando unos lo grabaron y se quedó sorprendido lo que vio, estaba apenado, estaba avergonzado porque él no tenía ni idea de lo que había hecho. Resulta que el muchacho dice, no, yo no practico santería ni nada de eso, pero le trabajaba a unos santeros y se iba con ellos y le era el encargado de hacerle las comidas, era el encargado, imagínense, todo. Y bueno, pasó eso que pasó. En otra liberación también, porque es bueno hablar de estas experiencias de liberación. A veces nos vamos a encontrar con posesiones demoníacas. Confíe en el Señor, primeramente le digo eso, confíe en Dios, que Dios nos guarda, amén. Y aparte, acuérdese que usted también tiene que tener puertas cerradas, eso es importante, tener puertas cerradas, porque el enemigo le gusta avergonzar, pero Dios no nos avergüenza. Entonces estuvimos en una oportunidad en una montaña bien, bien lejos, una campaña, y al siguiente día nos llevaron unas muchachas que usted las ve, unas muchachitas, no creo que llegaban a 15 años,
Y cuando estamos orando, unos los tomaron, o sea, un equipo se fue para un lado a orar por una y yo me fui por otro lado a orar con la otra. Y de repente saltó la de allá, no le estaban haciendo ni la oración de renuncia ni nada, sino que estaban hablando, saltó y fue a morderle el cuello a la que estaba hablando conmigo. Eso fue tremendo. Las muchachas, cuando vemos que claro, se revolcaron y en eso, nosotros siempre evitamos sujetar a las personas. Nosotros muy poco tocamos a las personas en las administraciones. Es bueno cuando el Señor lo dice o cuando hay que agarrarla para que ellas mismas no se golpeen, cuando es un nivel así de posesión, porque cuando es opresión o algo no es necesario. Uno puede hacer la llamada online y no hay problema. Entonces, hasta eso, pues uno puede ministrar en manera online y no hay problema. Pero en este caso, estos casos así, sí hay que ministrar personalmente. Y cuando la muchacha se tiró al piso, vemos las dos tenían cordones rojos cruzados en su cintura, que esto obviamente la mamá, supuestamente un familiar, se los había puesto y que un pastor les dijo que se lo pusiera. Imagínese usted todos esos pueblos, lamentablemente, cuando están así recónditos, muy, muy escondidos, allí se practica demasiado la brujería y hay gente que es ignorante de las cosas de Dios y entonces hacen ese incienso extraño o no saben, a lo mejor era un brujo y no era pastor nada. Para mí era eso, no era pastor nada. Pero no sabría decirle porque no lo conocí, no sé quién era el hombre. Pero allí estuvimos bastante tiempo, horas lidiando con esas muchachas. Incluso me acuerdo que entró una que la muchacha llamaba que era la culpable porque le había hecho brujería y habían intercambiado cabeza, pero ya la muchacha era cristiana. Y cuando entró también se endemonió, entonces ya no teníamos 2, sino 3. Eso fue de verdad una experiencia tremenda de ver cómo es esa posesión demoníaca tan fuerte y con legalidad, porque el demonio estaba allí, como dice aquí en Gadara, que el demonio suplicaba que no los dejara ahí de esa región, porque ahí hacía y deshacía, estaba de sus anchas. Y bueno, podemos ver que esto es bíblico, ¿cierto? Que sí sucede, que a Jesucristo le pasó y lo dejó ¿para qué? Para que nosotros aprendiéramos. Los apóstoles lo siguieron haciendo y hoy en día lo seguimos haciendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios con más conocimiento. No voy a decir que obviamente Jesucristo es el que tenía más conocimiento, pero hubo un lapso, ciertamente, que la administración de liberación era, yo creo que invadía a la persona, incluso ministros de liberación dándole cachetadas a los que estaban siendo ministrados. Entonces, esto no es así. Esto no debe ser así. Amén, porque el demonio obviamente le va a gustar que cacheteen a la pobre persona. No está cachetando al demonio, está cacheteando a la persona. Entonces, se han visto casos muy, muy fuertes y la iglesia ha estado implicada en cosas que no debería. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Siempre tiene que haber un respeto hacia la persona que se está ministrando liberación. Amén. Y por eso el Señor mandaba de 2 en 2. A veces, si usted ve que la persona, por ejemplo, yo no ministro sola a un hombre a menos que sea online. Si es online no hay problema, porque no sé qué puede pasar. Si ese hombre se levanta, se endemonia, ¿verdad? Y pues uno puede salir ahí perjudicado, porque aunque no quieras, ¿cierto? A veces uno va como a meter la mano para parar y allí puedes salir o él golpeado o tú golpeada sin querer. Y claro, no va a ser más de lo que el Señor no va a permitir, ¿verdad? Que sea algo. Pero si en caso vamos y se permite algo, es para que nosotros aprendamos. Hay que tener cierta distancia cuando ministramos. No lo haga sola, hágalo acompañado. Incluso yo les digo que hasta en la manera online, cuando es online, siempre digo, bueno, si lo hacen 2 mejor, porque la otra está orando y se hace un equipo y lo que no ve una, la otra lo ve. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan para cuando se les presente, ¿verdad? Un caso así, puedan decirme aquí, Señor, como soldado preparado para toda buena obra. Amén. Es importante que van a pasar casos, van a pasar experiencias, vivencias, pero es para que uno vaya aprendiendo. Uno no nació aprendido. El otro punto, cómo saber si está siendo oprimido. En la palabra hay muchos ejemplos de personas que han sido oprimidas.
para mí el más demostrativo, podemos decir, es el pueblo de Israel esclavizado por los egipcios. Ellos lo obligaban a hacer trabajos forzados, los golpeaban, los maltrataban y le hacían injusticia. Recuerde que hablamos que la opresión es el abuso de poder, es la lucha de poderes, vamos a decir así. Entonces, para mí ese es el más demostrativo, aunque también está el de Nehemías, que era oprimido por Tobías y Sanbalat y le hacían de tropiezo, le hacían lo imposible para que él levantara los muros. Daniel, Sadrat, Mesach y Abednego también fueron oprimidos, y así vamos a ver en cada parte de la Biblia que cada uno fue oprimido en su momento. O el pueblo de Judío en Esther fueron oprimidos por Naamán. David, yo creo que fue el más oprimido, y que casi todos los salmos fueron escritos bajo aflicción. Job, ni se diga. Y así continúa nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, todos en algún momento, como les dije, el Señor no nos mintió. Él dijo que en este mundo padeceremos aflicción, pero que confiemos que Él venció. Yo creo que en algún momento, obviamente, como les dije, hemos sido oprimidos en nuestra vida por medio de la finanza, por medio de la salud, por esas cosas que nos tocan, ¿verdad? Y que vemos que hay tropiezo, que no hay avance. Yo le puedo decir, para mí, la opresión más grande de la historia en lo que hemos vivido a nivel mundial fue lo del COVID. Eso para mí fue tremendo, porque no es nada más, si usted se pone a pensar, eso no fue nada más un azote de enfermedad y muerte. Nos llevaron cautivos a nuestras casas, las finanzas se fueron al piso. Fue un diseño diabólico tremendamente orquestado, donde le puedo decir que para mí no cabe duda que el Señor de frente a todo nos guardó, porque eso fue un caos tremendo que dejó secuelas, y hoy en día hay secuelas, porque a veces hubieron personas que no se murieron del COVID, pero desarrollaron otras enfermedades a causa de ese virus. Entonces, y otros virus que se desarrollaron, ¿verdad?, a causa de ello. Pero confiamos, porque el Señor lo dijo, que en el mundo padeceríamos aflicción, pero que confiemos que Él venció. Amén. Y allí es donde tiene que radicar nuestra esperanza, nuestro futuro. Yo, para la gloria de Dios, sí, al final, después, como les dije, las secuelas del COVID, después que había pasado esa larga cuarentena y todo eso, de verdad, le doy gracias a Dios hoy en día que yo no vi muerte en mis familiares, a pesar de que sí vi y me llegaron a oídos personas que sí conocía y que eran prácticamente habían sido de la familia, que sí murieron a causa de este virus. Pero lo que más cerca fue mi abuelo, que murió, pero fue después, mucho después de ya había pasado el confinamiento del virus. Entonces, pasó, ¿verdad? Todas las personas de una u otra manera fueron afectadas, porque el que no fue afectado por la enfermedad, le puedo decir que a mí me dio, a mi esposo también, y para la gloria de Dios estamos aquí, parte de ese remanente, ¿cierto? También fuimos afectados, obviamente, en las finanzas, todo el mundo, porque no había trabajo. Pero de todo eso nos levantó el Señor. Una de las otras grandes opresiones que yo veo a nivel personal, y a lo mejor usted también se identifica con ello, es las diligencias de los papeles. ¡Wow! Lo que es las cosas de herencia, lo que es las sucesiones, todo esto produce opresión, produce aflicción, porque él vaya y venga, el que no tiene esto, el que ahora salió nuevo esto, y es como obstáculos, ¿verdad?, que uno tiene que pasar, que vencer. Por eso yo digo que la opresión es un buen momento para desarrollar tu fe. Es un desafío. Y como dice la palabra, esta leve tribulación momentánea traerá en ti un enorme peso de gloria.
Y eso es lo que quiere el Señor. Señor en Josué habló cantidades de veces y eso es hoy en día tiene que ser igual. Esfuérzate y sé valiente. No nos podemos quedar, ay, que mira, que a mí nunca me pasa, que siempre me pasa esto, que porque a mí, y quedarnos de brazos cruzados. No, la oración tiene que venir acompañada también con esa acción, con esa dirección que te va a dar el Espíritu Santo, de ir haciendo esas diligencias, de ir viendo, buscando esas soluciones porque van a llegar, pero no, como les dije, no nos podemos quedar llorando en depresión. La opresión causa ansiedad, produce ataques de pánico, produce tristeza y puede llegar a depresión, puede producir amargura, ¿verdad? Porque es estrés. Hay un estrés allí que es algo que tú estás dando y dando y dando, pero que no has podido. Ahora bien, tenemos que cambiar, como les dije, el modo de pensar, cuál va a ser tu actitud. Si tú lo tomas para decir, bueno, esto es una oportunidad, me voy a entrenar, ¿cierto? En la fe, me voy a entrenar en la confianza en el Señor, me voy a entrenar porque yo digo que de esas opresiones, cuando a ti te oprimen y al que oprimen, hay dichos muy buenos, populares, que dice que al árbol el que tiene fruto es el que le tiran piedra, porque si no, las uvas cuando las exprimen son las que sacan vino, las aceitunas cuando las exprimen son las que sacan el aceite de oliva, ¿cierto? Entonces, de allí, de esas opresiones, siempre va a salir algo bueno, siempre. Esas opresiones van a ayudarte a ser desafiados para sacar lo que posiblemente tú no sabías que tenías en ti, esas capacidades, esas cualidades, esos dones y talentos, esa capacidad de resiliencia que tenemos cada uno y que el Señor nos dio. Entonces, no lo veamos como que no podamos. Veamos siempre y tengamos siempre presente la palabra del Señor. Confía que yo vencí. Y si Él venció, tú vences en Él. Entonces tenemos que aprender a confiar. Amén. Aprender a confiar. Y bueno, nunca está de más aplicar la liberación, porque es confirmado. Mire, hay testimonios tremendos que confirman. Personas que no salgo de una pelea en mi hogar con mi esposo, no nos entendemos, ya me dijo que quiere el divorcio y todo esto. Y entonces ministramos liberación porque cualquier motivo, como siempre lo digo, el enemigo está al acecho, no dudemos de las artimañas de Satanás. Él anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y obviamente que el diablo se va a meter. Si hay una pelea en el matrimonio, hay un desacuerdo, surgen gritos, palabras que no se debieron decir, ya usted abrió. Imagínense que la palabra lo dice, o sea, reconcíliate con tu esposa, no sea que tus oraciones sean estorbadas. ¿Por qué son estorbadas? Porque abriste puerta al enemigo. Entonces, no se oculte el sol bajo tu enojo. Entonces, soluciona rápido. Airaos, pero no pequéis. Pues la palabra tiene mucha sabiduría, con ejemplos de vivencia, de vida que nosotros tenemos que tomar para nosotros. Por eso es importante leer la palabra, amén. Y bueno, hemos visto cómo después de la administración, si el testimonio es, ¿hablaste con tu esposo? No, mira, como que si no hubiese pasado nada, era otra persona. Cosas así tremendas, o que la llame y le dice, no, mira, vamos a solucionar, perdona, me pasó esto y hubo una reconciliación. Eso para nosotros es satisfactorio. Ver eso cada día, no nada más en los matrimonios, en el trabajo, con el jefe, un dinero que de repente se debe, una deuda, y orar por ello y ver que la persona sale de esa aflicción. Bueno, es poderoso y por medio de una administración de liberación, por medio de una intercesión, porque también es como el Señor quiera, como el Señor así lo disponga, por medio de mire, yo en estos días estaba oprimida, de verdad, me sentía angustia, la opresión da en el pecho. Y y también el remordimiento de conciencia, y todo eso es válido para crecer, para madurar, para entender, para no descuidarnos.
mi hijo tenía un problema en una muelita y yo le estaba como que dando el chance, ya yo lo había llevado al odontólogo. Entonces viene y cuando lo voy a cepillar, el niño se me puso a llorar horrible y para mí eso me quebrantó, me dolió el alma, ¿no? Mañana lo tengo que llevar. Entonces lo llevo a un odontólogo y la odontóloga me dice, mira, a este niño hay que hacerle tratamiento de conducto. A mí eso me dio un dolor porque mi hijo, él es el pequeño, el que tiene 7 años, yo como 7 años con un tratamiento de conducto y de paso es una muela que ya es permanente. Para mí eso fue, o sea, empezaron pensamientos por mi descuido, por mi culpa, sinceramente, no le presté atención cuando me dijo, todo ese tipo de cosas. Gracias a Dios conseguimos un odontólogo pediatra, porque ella no quiso atenderlo, porque me dijo, no, él es muy pequeño, así hay que hacerle tratamiento, hay que aplicarle, bueno, todas esas cosas que hay que hacer. Cuando le hicieron a él la radiografía en su muelita, yo primero oré, o sea, esa misma noche me puse a orar al Señor y le dije, Señor, pedir perdón por mi negligencia, ¿verdad? Y le dije, Señor, yo voy a hacer un ayuno. Estábamos ya en la iglesia, ya habíamos dispuesto a hacer un ayuno de 3 días. Yo de verdad esos días estaba un poquito floja para ese ayuno. Usted sabe, Navidad, diciembre, uno siempre está comiendo alguito. Entonces, reconozco y confieso aquí delante de ustedes que estaba un poquito floja para hacer ayuno. Y yo le dije, no, Señor, yo voy a hacer esos 3 días de ayuno. Ayúdame con Manuel. Fue lo que le dije. Que no le pongan el tratamiento, Señor, no permita, si no es necesario, no lo permita. De verdad que para la gloria de Dios, en el segundo día de ayuno, que fue que tuve la cita con el odontólogo, al niño le pusieron la radiografía y su nervio estaba sanito completamente. Claro, él no tenía caries ni nada, imagínense, estaba limpio. Lo que es que su esmalte salió pues deficiente y entonces se abrió y estaba expuesto su nervio y claro, tenía una sensibilidad tremenda, fue lo que me explicó el doctor. Pero yo sé y estoy segura que Dios en su misericordia también metió la mano allí. Entonces, bueno, fue una reparación de muelita, y no tuvo que hacerse ningún tratamiento de conducta ni nada. Entonces, allí obviamente, descansé en el Señor, fui libre de esa opresión y de esa angustia que tenía y esa culpabilidad. Porque yo decía, Señor, fue mi negligencia, porque no lo puse a tiempo, X. Y bueno, para la gloria de Dios, la misericordia de Dios, no pasó a mayores. Pero esos son casos que oprimen, son situaciones diarias del día a día que en algún momento vivimos, ¿verdad? Pero como les dije, vamos a entrenarnos, vamos a reestructurar nuestros pensamientos y aplicar lo que dice la palabra. Esta leve tribulación momentánea traerá en mí un enorme peso de gloria. ¿Por qué? Porque esto nos hace desarrollar conciencia, esto nos hace más activos, más proactivos, no procrastinamos tanto, ¿cierto? Sino que tomamos las cosas, el orden de prioridades. Y eso es importante, desarrollar esa disciplina, porque a veces esas opresiones vienen a causa de nuestras negligencias, de nuestras malas decisiones, de nuestras desobediencias, y eso también tenemos que reconocerlo, ¿sí? Y claro que la opresión va a ser en medida mayor intensidad o menor intensidad cuando, por ejemplo, estás oprimida en enfermedades y no sales de una enfermedad, una opresión, algo. Déjeme decirle que en estos días, porque uno tiene que contar también sus vivencias. Yo tenía un dolor en el pecho y yo estaba asustada porque era continuo, no sé si era una neurisma o qué era, que incluso le había dicho a mi esposo, yo voy a tener que ir a un cardiólogo porque esto no es normal y me faltaba la respiración y todo esto. Y estaba pensándolo y vea cómo el Señor es de bueno, que como le dije la otra vez, a veces
uno busca liberación cuando tú ves que ya no puedes, pero y sin embargo a veces llega sin tú pedirlo, sin tú discernir lo que la necesitas. Y llegué a la iglesia y enseguida le doy gracias a Dios por la vida de mi madre y de mi apóstol. Enseguida el Señor vino y me ministró a través de ella y me dijo, suelta esa mentira, ese corazón. Y ella me dice, vi tu corazón grande. Suelte esa mentira de enfermedad, esos azotes de enfermedad se van en el nombre de Jesús. Y le puedo decir que para la gloria de Dios hasta la fecha, el día de hoy, no he tenido más esas opresiones y ese dolor en el pecho que me daba. Entonces el diablo va a venir y va a colocar un huevo allí. Ese huevo se va a ir incubando, se va a ir empollando, ¿verdad? Hasta que crece si tú le das esa importancia, si te anidas allí con él. Imagínense si yo me hubiese anudado, no, que me va a dar un infarto, que posiblemente tengo esto en el corazón, tengo una familia que viene de eso, sabiendo todo que es una iniquidad, que tengo que rechazarla y todo eso, uno se estaba como enlazando con ese dolor allí y resulta que era mentira de Satanás, que era una vil mentira del diablo. Y allí es donde tenemos, amados, que ser vigilantes, estar despiertos, despertarnos de ese sueño profundo. De verdad, la misericordia de Dios que me hizo libre, y yo no lo sabía. Yo ya estaba pensando, bueno, iré al médico a ver qué es esto. Lo vi normal, imagínense. Y uno que está siempre enseñando y eso, uno lo vio normal. Entonces, para que ustedes vean que se nos puede a veces escapar las cosas, es algo que somos seres humanos, pero que a Dios no se le escapa nada. Gracias a Dios, por eso que a Él sí no se les escapa nada. Entonces, voy a continuar la enseñanza, sigo la enseñanza con la otra. Con la parte 2 para no hacerles tan larga, y seguimos hablando de estos puntos. Ya hablamos de lo que es opresión y posesión. Vamos a estar desarrollando más el tema de lo que es una influencia, una cautividad, una transferencia. Amén. Esto lo vamos a seguir entonces dando para la próxima clase. Ponga allí, escriba allí en qué áreas usted cree que está haciendo como tarea, que está siendo oprimido, y despierte si le pasó algo como a mí, porque estos testimonios sirven para aprender, amén, y para desarrollar nuestra fe. Y también si conoce casos, ejemplos de lo que ha sido posesiones demoníacas, y si las tiene también en la Biblia, aparte de las que yo le enseñé, también es bueno que lo busque. ¿Para qué? Para crecer y ahondar más en el conocimiento, amén. Bueno, les bendigo. En el nombre poderoso de Jesús, sea bendecida su entrada y su salida y todo cuanto ustedes representen, tanto en los bienes espirituales, materiales, financieros, simbólicos. Amén. Y seguimos entonces a la segunda parte de esta enseñanza.